Algunas escenas en este programa han sido recreadas. Una inmigrante adolescente llega a los Estados Unidos para hacer realidad su sueño de convertirse en médico. Pero un trágico giro del destino interviene cuando resulta una víctima inocente del negocio de las drogas. Secuestrada y mantenida cautiva, sobrevive durante días contra todo pronóstico. Las autoridades arrestan a sus captores, pero estos se niegan a revelar su paradero. El FBI y la policía local luchan contra el tiempo, decididos a salvar la vida de la adolescente. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Cuando una joven es sacada de su casa en Texas, la policía se apresuró para hallarla. A primera vista, el secuestro parecía un acto al azar de hombres desesperados. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Antes de que el FBI pudiera hallarla, primero deberían encontrar un motivo. Su investigación reveló una compleja historia de traición y venganza. En el medio se encontraba una joven de 16 años que estaba en las garras de unos asesinos. En la búsqueda de Lisa René. 24 de septiembre de 1994, Arlington, Texas. Era sábado por la noche y Lisa René, de 16 años, estaba en casa estudiando. Quería aprovechar al máximo su primer semestre en una escuela secundaria estadounidense. Esperaba volver algún día a las Islas Vírgenes como cirujana. ¡Abran la puerta! ¿Quién es? ¡Abran la puerta! A las 8 de la noche, su concentración se interrumpió de forma abrupta. De alguna forma, supo que no debía abrir la puerta. En cambio, llamó a su hermana Pearl. ¿Qué quiere? ¿Por qué no nos dejas pasar? Pearl le dijo a Lisa que llamara al 911. Prometió ir de inmediato a la casa. 911, ¿cuál es su emergencia? Apresúrense, por favor. Quieren entrar a mi casa. ¿A quién dicen estar buscando? Diga. No sé, solo quieren entrar y dicen... Lisa le indica que unos hombres intentaban irrumpir en su casa y decían ser agentes del FBI. Es la casa equivocada, lo siento. Es mejor que se vayan, por favor. ¡Abre la Dicen puerta! que son del FBI, dicen que son... ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltenme! ¡Suelta ese teléfono! ¡No grites! ¡Cállate! ¿Qué sucede, señora? ¿Qué sucede? La operadora oyó caer el teléfono. ¿Señora? Entonces hubo silencio. Lisa nunca volvió a la línea. Mientras la policía de Arlington, Texas, respondía a la llamada del 911, Lisa desaparecía en la noche. Los policías no tenían forma de saber que estaban a punto de pasarle por un lado en la calle, o que una joven de 16 años ahora estaba en peligro mortal. Un momento, tranquila. La policía estaba en la escena con la hermana de Lisa, Pearl, cuando el detective John Stanton llegó. Tranquila, señorita, tranquilícese. Necesito hacerle unas preguntas. Como veterano de la policía de Arlington, el detective se haría cargo de la investigación. Desde la llamada inicial al 911, esto parecía un secuestro muy serio. Los operadores del 911 pensaron que había algo sucio involucrado, así como mucha violencia. Tranquila, dígame qué El ocurrió. detective necesitaba saberlo todo y rápido. Las primeras horas en un caso de secuestro son cruciales. Pearl les contó a los oficiales todo lo que sabía. Estaba en el trabajo cuando su hermana Lisa llamó para decir que algunos hombres intentaban irrumpir en el apartamento. Ella le dijo a Lisa que llamara al 911 y luego se apresuró a ir a casa. Pero llegó demasiado tarde. Encontró la puerta corrediza de vidrio destrozada y Lisa no estaba.
Para una joven de 16 años de edad que es sacada a la fuerza de una residencia en Arlington es algo atroz. Bien, ¿de quién es esta habitación? Pearl le dijo a los detectives que sus hermanos Neil y Stanfield también estaban quedándose con ella. Así que ellos Los habían desalojado de su propio apartamento por su presunta participación en la venta de drogas. Pearl explicó que su familia provenía de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Ella y sus hermanos habían venido a Norteamérica primero. Lisa había llegado a tiempo para comenzar la escuela. Tiene que encontrarla. Es una estudiante sobresaliente. Los investigadores revisan el apartamento esperando encontrar una pista sobre las identidades de los secuestradores. No encontraron huellas ajenas al apartamento. Quizás los secuestradores eran conocidos por la familia. ¿Puede llamarlos? El detective pidió hablar con los hermanos de Pearl, pero estaban de regreso de un festival musical en Houston. Sí, ¿qué ocurre? El detective le dijo a Pearl que los contactara por el teléfono celular. Dudo que tengas algo que ver con espere. eso. Estaban a unos 80 kilómetros del apartamento cuando el detective Stanton los contactó. Cuando hablé con los hermanos, hablé con Stanfield primero. Stanfield me dijo que no conocían a nadie que quisiera secuestrar a su hermana, que no le debían dinero a nadie, que no se trataba de ningún tipo de negocio de drogas, que no estaban involucrados en nada relacionado con drogas. Muy bien. Por más que Pearl René se esforzaba en ayudar, el detective creía que sus hermanos tenían las respuestas que estaba buscando. Pero sin su ayuda tendría que identificar a los captores de Lisa de la manera difícil. A medida que pasaban los preciosos minutos, los técnicos forenses registraban todo el apartamento en busca de pistas adicionales. Recogieron vidrio de la puerta corrediza rota y muestras de cabello y fibra. Buscaron huellas dactilares, pero concluyeron que los secuestradores habían usado guantes. Incluso este pequeño detalle preocupó a los detectives. Eso indicaba que Lisa René estaba en manos de criminales experimentados. Si el detective Stanton tenía esperanzas de encontrar viva a Lisa, sabía que iba a requerir mucha ayuda. Debíamos echar mano de todos los recursos disponibles. Y eso incluía personal adicional o el uso del FBI. Debíamos usar todo lo que nos sirviera como recurso. Agentes especiales de la agencia residente del FBI en Fort Worth se unieron a los detectives en la escena. Al agente especial Kenneth Bersano le preocupaba que los secuestradores se hubiesen identificado como agentes del FBI. Pero resultó que no había ningún agente del FBI en la escena, ni ninguna otra investigación conjunta en curso en ese vecindario. Los vecinos informaron haber visto a 4 jóvenes afroamericanos merodeando por el complejo de apartamentos antes del secuestro. Llevaban ropa de camuflaje y conducían un Cadillac color champán. El ambiente en la escena del crimen era tenso. A la hermana de Lisa René le angustiaba no haber estado allí para ayudar a su hermana. Y también a los residentes del complejo les preocupaba que una joven pudiera ser secuestrada de un complejo de apartamentos con esa facilidad. El hecho de que Lisa René era menor de edad y de que sus secuestradores se hicieran pasar por agentes federales le dio jurisdicción al FBI sobre el caso. Trabajarían en conjunto con la policía local. Homicidios. Stanton, El detective Stanton trabajó toda la noche hasta la mañana. Sí, ¿qué sucede? A tempranas horas del 25 de septiembre recibió una llamada de los hermanos de Lisa. Habían ubicado un Cadillac de color champán en las cercanías de Irving, el mismo que los residentes habían descrito en el complejo. Fue un dato inusual. El hecho de que, habiendo llegado apenas a Arlington, los hermanos hayan conducido de manera misteriosa hasta una residencia en Irving, Texas, que está a cierta distancia de Arlington, y que de esa misma manera encontraran un Cadillac que encajaba con la descripción general, pensamos que era muy curioso. Informaron que el Cadillac estaba estacionado frente a una residencia. Si los hermanos de Lisa sabían algo más sobre el secuestro de su hermana, no se lo habían dicho a la policía.
El detective Stanton y el agente especial Bersano acudieron de inmediato a la residencia en Irving. La policía de Irving ya estaba allí. Cuanto antes descubrieran dónde tenían retenida a Lisa, más posibilidades tendrían de encontrarla viva. Tal como habían indicado los hermanos de Lisa, el Cadillac estaba estacionado al frente. El capó está frío. Tocamos el vehículo para comprobar si lo habían movido o si había sido conducido antes, según al calor en el capó. También iluminamos el interior del vehículo con nuestras linternas para ver si la víctima había dejado algún artículo. Una mujer abrió la puerta. Explicamos por qué estábamos allí, que éramos del Departamento de Policía de Arlington, del FBI, que nos gustaría hablar con ella sobre el secuestro de una joven de 16 años. Preguntamos si podíamos echar un vistazo en su casa para ver si la joven que fue secuestrada se encontraba allí. La mujer dijo que ella y su esposo eran los dueños del Cadillac, pero que él no estaba en casa, pues trabajaba en el turno de noche. Dijo que no había visto a nadie que coincidiera con la descripción de los sospechosos, pero permitió que los investigadores echaran un vistazo rápido en la casa. Comenzaron en la habitación de los niños donde su hijo estaba dormido. Nada parecía sospechoso. En otra habitación despertaron a una mujer que dormía en una cama matrimonial. Parecía que estaba sola. Nos permitió echar un vistazo. Buscamos a alguien. Solo quédese allí. En el pasillo, los investigadores notaron unas escaleras que iban a un ático. Uno de los oficiales de Irving subió y miró a su alrededor. Hay una bombilla aquí arriba. Revisó entre las cajas y otros artículos, pero no vio a nadie allí. No veo nada aquí. No teníamos un motivo real para realizar una búsqueda exhaustiva en la residencia. Buscamos, por supuesto, cualquier indicio de que alguna persona haya sido secuestrada en lugares donde alguien pudiera ocultar un cuerpo humano, solo para estar algo seguros. Los investigadores se retiran, aún con sospechas, pero sin una orden judicial no podían realizar una búsqueda más exhaustiva. Los investigadores centraron su atención en los hermanos de Lisa, Neil y Stanfield. Sentimos que tenía que ver con drogas y le indicamos a Neil y a Stanfield que no estábamos interesados en sus problemas legales, pero creíamos que la vida de Lisa podría estar en peligro y que necesitábamos tener toda la información que pudiesen proporcionarnos para ayudar a recuperar a su hermana. El día siguiente al secuestro, los investigadores entrevistaron de nuevo a Neil y a Stanfield. A pesar de sus cargos pendientes de drogas, los hermanos de Lisa al fin se sinceran. Describieron un negocio de drogas falso en el que habían participado unos días antes. ¿Qué más, hermano? Los hermanos dijeron que se reunieron con dos hombres, pero afirmaron que solo conocían al que se llamaba Steve. Centro, ¿no? Sí. Steve y su compañero les habían dado $5,000 para comprar 4 kilos de marihuana. Neil y Stanfield prometieron que regresarían en 1 hora con las drogas, pero nunca lo hicieron. Ahora admitieron que nunca tuvieron la intención de entregar la marihuana. Solo necesitaban el dinero para pagar los honorarios de los abogados, debido a sus cargos pendientes de drogas. Los hermanos de Lisa dijeron que no sabían cómo contactar a Steve, pero conocían a alguien que sí lo sabía. Y eso era todo lo que dirían los hermanos. El hombre que conocía a Steve era un recluso que cumplía una sentencia de 8 años en la cárcel del condado de Tarrant. Reveló que el nombre completo de Steve era Stephen Beckley, un joven de 19 años que trabajaba ajustando autos en un concesionario en Irving, Texas. Los investigadores verificaron en la computadora el historial de Beckley. No tenía órdenes pendientes ni antecedentes penales.
Mientras los investigadores continuaban trabajando en el caso, la hermana de Lisa, Pearl, hizo todo lo que pudo por ayudar. Colgó volantes de personas desaparecidas y se comunicó con los medios locales esperando que alguien hubiese visto a Lisa. Pero la posibilidad de encontrar a su hermana viva se debilitaba con cada día que pasaba. El 24 de septiembre de 1994, Lisa Renee, de 16 años, fue secuestrada de su apartamento en Arlington, Texas. ¿Quién es? ¿Quiénes son ustedes? Soy del FBI. Son del FBI. Abre la puerta y hablaremos. Son del ¡Abre la FBI. puerta! Dicen que son del FBI, señora. Gritos. Señora, ¿qué sucede? Señora. Apenas habían pasado 2 días desde la llamada desesperada por ayuda de Lisa. La policía local y el FBI no estaban ni cerca de encontrar a la joven desaparecida. Con el tiempo agotándose, el Departamento de Policía de Arlington pidió ayuda a la comunidad. No habría forma de... El detective Stanton recuerda que la respuesta fue impresionante. En realidad fue algo que de verdad atrajo a la comunidad y sus temores de ser secuestrados de su propia residencia es algo que no esperas. En una comunidad como Arlington no es algo que sea común. Esto no sucede aquí. Diría que nunca en una ciudad como la nuestra. El 27 de la policía de Arlington recibió un visitante inesperado. Era el dueño de la casa de Irving, Texas, que la policía registró en relación con el Cadillac color champán. Estaba trabajando cuando realizaron la visita, pero desde entonces escuchó las noticias de la desaparición de Lisa y creía que tenía información que podría ser útil. Dijo que el día anterior al secuestro hizo una parrilla, ya que los hermanos de su esposa se quedaron con ellos durante unos días. El hermano mayor, Orlando Hall, estaba involucrado en drogas. Su hermano menor, Demetrius Hall, compartía el mismo interés. Y su amigo Stephen Beckley se les unió. Cuando el esposo nos dijo que los hermanos Hall estaban vestidos con ropa de camuflaje, se dio cuenta de que, luego de escuchar las noticias, sus cuñados muy bien podrían estar conectados con el caso de secuestro. Algo más había despertado las sospechas del hombre. Una de sus vecinas dijo que vio a varios jóvenes conducir hasta la casa en su Cadillac. En ese momento, él y su esposa habían salido a cenar usando un auto diferente. Pero las llaves del Cadillac las dejaban en la sala, por lo que era posible que los hermanos de su esposa lo tomaran prestado. El hombre dijo que nunca confió en los hermanos Hall. Ambos cumplieron condenas en Arkansas por cargos de drogas. Ven aquí. Y al visitar a su hermana en Irving, Texas, violaron su libertad condicional. ¿Qué hacen? Apaguen eso, vamos. Lo que sea no está bien. El hombre sintió que estaban tramando algo nuevo, pero no sabía qué. Añadió que los hermanos Hall ya no se quedaban en su casa. La noche del secuestro, solo Orlando durmió en la casa, pero voló a Arkansas temprano a la mañana siguiente, planeando quedarse con amigos en la ciudad de El Dorado. El detective sospechaba que Orlando probablemente se había unido a otros allí. Contactó a la policía de El Dorado, Arkansas. Los investigadores descubrieron que Demetrius Hall, de 19 años, estaba en libertad condicional por posesión de cocaína con intención de distribuirla. Su hermano mayor, Orlando Hall, estaba en libertad condicional por el mismo delito. Su historial también incluía arrestos por asalto agravado y porte de un arma. Cuando hablé con la gente de El Dorado, estaban al tanto de la familia Hall. De hecho, me proporcionaron información sobre los hermanos Hall antes de que yo pudiera darles la información sobre ellos. Eran bien conocidos por la policía en la comunidad. Más tarde ese día, los investigadores obtuvieron una orden para registrar más a fondo la casa de Irving, Texas, donde se quedaron los hermanos Hall. Recorrieron la casa en busca de cabello, fibras, sangre, huellas dactilares y cualquier otra cosa que pudiera estar relacionada con el crimen.
El agente especial del FBI, Garrett Floyd, recuerda su hallazgo más significativo. En la habitación de los niños encontramos un bate de béisbol de recuerdo en miniatura. Cuando levantas un objeto y observas vidrio incrustado en él, sabiendo que la ventana del panel deslizante era de vidrio, entonces tomas una decisión en el lugar y piensas que esa evidencia es parte de la escena del crimen. Las pruebas de laboratorio determinarían si su corazonada era correcta. En un contenedor de almacenaje encontrado en el armario de un dormitorio, los investigadores descubrieron una camisa tejida verde con fibras aislantes en ella. Lo colocaron en bolsas para su posterior análisis. También tomaron muestras de fibras aislantes del ático. Las pruebas de laboratorio revelarían más tarde que coincidirían con las fibras de la camisa. También encontraron un par de pantalones de camuflaje en el ático. Técnicos forenses procesaron el Cadillac color champán en el área de incautaciones de la policía. No encontraron huellas dactilares relevantes para el caso, pero encontraron unos fragmentos pequeños de vidrio dentro del auto, quizás de la puerta corrediza de vidrio de la casa de Lisa. Enviaron los fragmentos al laboratorio para su análisis. Mientras esperaban los resultados, los agentes obtuvieron órdenes de arresto para los hermanos Hall y su amigo Stephen Beckley, ya que tenían suficiente para establecer una causa probable, pero aún no encontraban a Lisa Renee. El agente Floyd continuó trabajando sin descanso, sabiendo que con cada hora era menos probable que la encontraran viva. Estábamos muy motivados para la resolución de este caso, puesto que sabíamos que el tiempo era crítico. Todos nuestros esfuerzos se centraron en la recuperación de la víctima. Los investigadores esperaban poder seguir el rastro de Lisa, un rastro que terminaba con vidrios rotos. Los técnicos compararon los fragmentos de vidrio del automóvil y los incrustados en el bate de béisbol con las esquirlas recolectadas de la casa de Lisa. En el laboratorio del FBI en Washington, D.C., el agente supervisor especial y examinador forense Bruce Hall intentó confirmar que todo el vidrio provenía de la misma puerta corrediza de vidrio. Aquí podemos observar que... Los técnicos examinaron el vidrio incrustado en el bate de béisbol. Probaron la composición del vidrio. Era consistente con el vidrio recogido en el apartamento de Lisa. Para confirmar sus resultados, también probaron su índice de refracción, el grado en que la luz se curva a medida que pasa a través de la muestra. Después de discriminar el vidrio recuperado de la escena del crimen y el que se recuperó del bate de béisbol, encontré que el vidrio en el bate de béisbol tenía el mismo índice de refracción y la misma composición que el vidrio de la escena del crimen. Eso me llevó a la conclusión de que el vidrio del bate de béisbol provenía de la escena del crimen. El vidrio encontrado en el Cadillac no coincidió. Se determinó que provenía de una ventana rota con anterioridad del automóvil. A solicitud del FBI y de la policía de Arlington, Texas, los detectives de El Dorado, Arkansas, rastrearon a los fugitivos. Encontraron a Demetrius Hall, de 19 años, en la casa de su padre en El Dorado. Se entregó sin resistirse y fue llevado a la cárcel de El Dorado. Pero se negó a decir algo sobre el paradero de Lisa. Una búsqueda de la casa no reveló nada. Lo que los investigadores aún no sabían era dónde estaba Lisa y si estaba viva o muerta. 4 días y medio luego de que Lisa Renee, de 16 años, fuese secuestrada del apartamento de su hermana en Arlington, Texas, los investigadores rastrearon a sus secuestradores hasta El Dorado, Arkansas. Uno de los 3 sospechosos, Demetrius Hall, estaba bajo custodia.
Los investigadores continuaron buscando a su hermano mayor, Orlando, y a un tercer hombre llamado Stephen Beckley. Esa tarde, la policía encontró a Stephen Beckley en la casa de un amigo. Los oficiales ni siquiera tuvieron que golpear la puerta. Beckley salió y se entregó. Agentes del FBI y detectives de Arlington volaron a El Dorado para entrevistar a los sospechosos. Stephen Beckley fue poco colaborador. Se negó a decir dónde estaba Lisa Renee o si aún estaba viva. Ya estoy perdiendo la El paciencia. agente especial Garrett Floyd se negó a rendirse. El señor Beckley advirtió que no tenía mucha información sobre lo que estaba pasando. Luego de alrededor de una hora de hablar con él, me miró, establecimos cierto tipo de contacto y empezamos a hablar. Beckley dijo que él y sus amigos llamaron a un cuarto hombre llamado Bruce Webster para ayudarles a vengarse de los hermanos de Lisa Renee. Webster era un delincuente convicto y tenía una reputación violenta como sicario. Su plan era rociar a los hermanos de Lisa Renee con gasolina y prenderles fuego, si no entregaban las drogas o el dinero como lo habían prometido. Cuando los hombres llegaron al apartamento de Lisa Renee, sus hermanos no estaban en casa. No dispuestos a irse con las manos vacías, decidieron secuestrarla. Beckley dijo que él y los otros tres llevaron a Lisa a la casa en Irving, Texas, donde se quedaban Demetrius y Orlando. Trasladaron a la adolescente del Cadillac al Ford Escort de Beckley. ¡Sácala del auto! Stephen Beckley, Bruce Webster y Demetrius Hall, de 19 años, la llevaron a Arkansas. Orlando Hall se quedó y se escondió en el ático de su hermana. El detective Stanton se sintió frustrado. La policía había estado a unos pocos metros de Orlando Hall y no se percataron. No fue sino hasta más tarde que supimos, después de haber puesto a algunas personas bajo custodia, que Orlando había estado escondido en el aislamiento del ático mientras estábamos abajo hablando con la señora de la casa. Beckley dijo que durante las 4 horas de viaje a Arkansas, él y los otros dos se turnaron para violar a Lisa Renee. Cuando llegaron a Arkansas esa noche, Webster rentó una habitación de motel en Pine Bluff. A Lisa la mantuvieron atada y amordazada en el baño. Estoy tratando de encontrar... Los agentes obligaron a Beckley a decirle si la joven aún seguía con vida y dónde estaba. Cada minuto contaba si pretendían salvar su vida. Pero Beckley no decía nada. Afirmó que tenía miedo de hablar mientras Bruce Webster estuviese suelto. Él anda suelto por ahí. En su mente, pensaba, creía, sabía que Bruce Webster lo mataría a él o a cualquier otro si revelaban la información sobre lo que había ocurrido con Lisa Renee. Ese era el temor que Bruce Webster había creado en esos individuos como parte de este secuestro. Si digo al menos una sola palabra. Beckley le dijo a los investigadores dónde buscar a Webster. El ex convicto aún podría estar en el motel en Pine Bluff, donde habían retenido a Lisa Renee hacía 4 días. Los investigadores se dirigieron al motel para enfrentar a un hombre que Beckley había descrito como un violento asesino a sueldo. Pine Bluff estaba a 140 kilómetros de El Dorado. Los agentes hablaron con la encargada para confirmar la historia de Beckley. Esperaban encontrar a Webster allí, así como a Lisa Renee. Al entrevistar a la encargada, pudimos determinar que Bruce Webster se había registrado en ese motel y que mientras se registraba, una joven intentaba salir del auto y que Bruce se dirigió a los demás ocupantes del auto y dijo, «Vuelve a poner esa perra en el auto». Bruce Webster y sus compañeros se dirigieron a la parte trasera de la propiedad y entraron en la habitación. La encargada también recordó ver a otros 2 hombres negros en el auto, pero ella no pudo distinguir sus caras. Nadie dijo nada. Mostró a los investigadores la hoja del registro del 25 de septiembre.
Webster había estado en la habitación 513. La habitación se alquiló y limpió varias veces luego de que los hombres se marcharan. Las posibilidades de encontrar alguna evidencia útil eran escasas. Se llamó a un equipo de respuestas de emergencia del FBI. El agente y el detective continuaron interrogando a Beckley. Le pidieron detalles sobre lo que sucedió en la habitación, esperando que se quebrara y les dijera dónde estaba Lisa ahora. Una vez que llevamos al señor Beckley a ese motel de Pine Bluff, se estableció una urgencia cuando pensamos que aún estaba viva, porque el señor Beckley nos aseguró que la última vez que la vio estaba viva y que estaba en este motel. Beckley le contó a la policía que los hombres violaron a Lisa varias veces en el baño. El resto del tiempo, la habían mantenido encapuchada con una bolsa de papel sobre su cabeza. Durante su segunda noche en el motel, los secuestradores fueron casi descubiertos. Un guardia de seguridad llamó a la puerta. Buenas noches, señor. Tuve una queja sobre... La recepcionista le pidió al guardia de seguridad residente que vivía allí revisara la habitación para ver si todo estaba bien. El guardia de seguridad revisó la habitación y no vio a Lisa René dentro de la habitación. Stephen Beckley advirtió que si la hubiese visto, iba a matar al guardia de seguridad. Beckley y los demás temían que el guardia pudiera regresar. El motel ya no era un lugar seguro para esconderse. Cuando el secuestrador contó su historia, los técnicos forenses trabajaron para confirmar que Lisa, de hecho, había estado en la habitación. Pero después de horas de arduo trabajo, aún no tenían pruebas de que Lisa hubiera estado allí o de que aún estuviese viva. 6 días después de que Lisa René, de 16 años, fuera secuestrada de su apartamento en Arlington, Texas, el FBI no estaba más cerca de encontrarla a ella o a los 2 sospechosos restantes. Aunque los investigadores no habían encontrado evidencia que indicara que Lisa había estado en la habitación de un motel en Pine Bluff, el secuestrador confeso Stephen Beckley les aseguró que sí. El técnico forense Joel Stephenson del Departamento de Policía de Arlington, Texas, estaba decidido a encontrar algo que corroborara la historia de Beckley. Entramos sabiendo que quizá habían ocurrido agresiones sexuales en esa habitación del motel, múltiples agresiones sexuales. Buscamos en la habitación fluidos corporales que pudieran relacionar a los sospechosos o a Lisa con la habitación del motel. Si Lisa y sus secuestradores habían dejado alguna evidencia, parecía haber sido destruida por las camareras del motel. Los técnicos no se rindieron. Continuaron su meticulosa búsqueda de cabellos, fibras y huellas dactilares. Al fin, su persistencia dio sus frutos. No fue sino hasta que llegamos al baño y a la pared detrás del inodoro que identificamos las huellas de las manos y las huellas dactilares, las que luego se identificaron como pertenecientes a Lisa René. Así que la huella misma de la palma que ubicaba a Lisa con ellos en la habitación fue muy importante. Fue una pieza que la relacionaba con ellos. Los investigadores ahora tenían evidencia de que Lisa estaba viva 4 días antes, el día en que Beckley y los demás se registraron. Mientras los agentes llevaban al secuestrador 145 kilómetros de regreso a la cárcel de El Dorado, presionaron a Beckley para obtener más detalles. Admitió que después de que Orlando Hall se uniera a ellos en Pine Bluff, decidieron trasladar a Lisa a otro motel cercano para evitar una segunda visita del guardia de seguridad. Después de un par de días en ese motel, los hombres se preocuparon cada vez más por ser atrapados. Se les ocurrió un plan para deshacerse de la joven. Demetrius Hall se quedó para limpiar la habitación, mientras que los otros 3 la subieron al auto de Webster y se dirigieron a una zona rural. Beckley les contó a los investigadores que Bruce Webster y Orlando Hall habían cavado una tumba en una reserva natural cerca del motel. Llevaron a Lisa allí para asesinarla. Pero en el oscuro parque boscoso, los 3 hombres no pudieron encontrar el lugar para enterrarla. Después de 1 hora la llevaron de regreso al motel. A la mañana siguiente buscaron de nuevo la tumba.
Mientras los técnicos forenses buscaban pistas en la segunda habitación del motel, los investigadores presionaron a Beckley para que les contara qué sucedió después. El agente especial Garrett Floyd recuerda que Beckley se negó, todavía temiendo que Webster pudiera buscar represalias. Estábamos presionados por el tiempo porque el reloj aún seguía corriendo. Esperábamos contra toda esperanza que ella todavía estuviese viva y con esto en mente, los agentes, así como los oficiales de policía que no habían dormido en 2 o 3 días, estaban investigando, buscando, esperando que ella aún estuviese viva. Entonces los investigadores recibieron la llamada que estaban esperando. El equipo de respuesta de emergencias del FBI que trabajaba en el segundo motel vio a Bruce Webster detenerse en su auto. Manos arriba, fuera del auto. El presunto secuestrador había regresado al motel con una mujer joven, pero no era Lisa Renee. Una breve entrevista reveló que no estaba relacionada con el crimen de ninguna manera. Estará bien, ¿sí? Solo voy a llamar. Había conducido hasta el estacionamiento. Nuestros oficiales y los agentes del FBI lo confrontaron. Él se identificó como Bruce Webster, dio la información de la fecha de nacimiento, llevaba una pequeña bolsa de lo que parecía ser marihuana en el bolsillo. Le preguntaron si podíamos registrar su vehículo. Permitió que los oficiales registraran su vehículo que había conducido. Dentro del vehículo, los agentes encontraron 2 armas. Acusaron a Webster de posesión de armas y marihuana y lo llevaron a la cárcel del condado de Garland en Hot Springs, Arkansas. El auto fue procesado por otras evidencias. No encontraron rastros de la joven desaparecida. Y cuando nos comunicaron por radio que estaba bajo custodia, nosotros, el detective Ford y yo, volvimos y entrevistamos a Bruce Webster. Declaró que no sabía nada, que no había hecho nada malo, que solo regresaba a la habitación de su motel. Mientras el agente Floyd continuaba presionando a Webster para obtener respuestas, el último de los fugitivos, Orlando Hall, se entregó. Orlando Hall, al parecer, había visto la noticia de que estos arrestos se habían realizado. Se dio cuenta, por supuesto, de que su hermano estaba detenido. Se rindió ante el departamento de policía de Pine Bluff. Con los 4 sospechosos ahora bajo custodia, los agentes esperaban que uno de ellos revelara dónde los investigadores podían encontrar a Lisa Renee. La entrevista con Bruce Webster, el hombre que había sido contratado para llevar a cabo el asesinato, continuó durante la noche, pero dijo poco. El agente Floyd creía que Webster tenía las respuestas que buscaban. En principio, la única información que el señor Webster proporcionó fue su nombre, el hecho de que no había hecho nada y el hecho de que quería irse a dormir. Para él no era nada. Ella no era nada. La esperanza de los agentes de encontrar a Lisa con vida se estaba desvaneciendo. Necesitaban hacer hablar a alguno de los sospechosos y debían hacerlo rápido. 6 días después de que una joven fuera secuestrada de su apartamento en Arlington, Texas, los investigadores presionaron a sus presuntos secuestradores para obtener información. Una pequeña fiesta. Hasta ahora, el presunto asesino a sueldo, Bruce Webster, no había revelado nada a los investigadores. Pero la persistencia del agente especial Garrett Floyd al fin dio sus frutos. Webster al final admitió que Lisa estaba muerta. Se sintió como un tremendo martillo cayendo sobre ti. Habíamos rastreado a esta joven de Arlington, Texas, a Pine Bluff, Arkansas, más de 320 kilómetros, con la única esperanza de encontrarla viva y no lo hicimos. Fue como si toda la esperanza y toda la energía la hubiesen sacado de nosotros. Webster retomó la historia donde su cómplice Stephen Beckley la dejó. Cuando regresaron al parque con Lisa, localizaron la tumba que habían cavado el día anterior. Los temores del detective John Stanton se habían hecho realidad. La realidad se estableció en ese punto, que no íbamos a encontrarla viva, que no íbamos a poder salvarla,
Íbamos a llegar demasiado tarde. Quédate junto al auto, vigila. Webster dijo que solo 2 de sus cómplices, Orlando Hall y Stephen Beckley, llevaron a Lisa de regreso al parque. El cuarto secuestrador, Demetrius Hall, se había quedado para limpiar la habitación del motel y limpiar las huellas dactilares. El presunto asesino dijo que no estaba con los demás cuando mataron a la joven. Webster dijo que regresó al auto para actuar como vigía. Desde el auto, la tumba estaba demasiado lejos como para haber visto el asesinato. Ahora que Webster estaba bajo custodia, los agentes decidieron ver si Beckley corroboraba su historia. El agente Floyd sintió que Beckley sabía mucho más de lo que había dicho. Y me miró y dijo, bien, no les dije todo. ¿Entienden? Mentí. Y les dije, sí, sé que no me contaste todo. No mentiste, pero no me dijiste todo. Y me dijo, tienes razón. Entonces Steve Beckley comenzó a llorar. Y Stephen Beckley me dijo que estaba muerta, que estaba enterrada en ese bosque y que debíamos ir a buscarla. Y dije, iremos por ella. Pongamos tu historia en papel y vamos a buscarla. Es un hombre loco. Beckley dijo que, a pesar de la historia de Bruce Webster, este asesino a sueldo sí había estado involucrado en el asesinato. Nos contó que la tumba tenía casi 2 metros de profundidad y que cuando ella fue a la tumba, Bruce Webster, Orlando Hall y él, Stephen Beckley, llegaron a la tumba, Oye, aquí es. que ella vio la tumba. ¡Vamos! Entonces comenzó a correr en un esfuerzo por escapar. ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Y que la golpearon con una pala y le hicieron una marca a un árbol cercano. Que él, Beckley, se preocupó y tuvo miedo y corrió de vuelta a la calle para ver si el camino estaba despejado, tal como Bruce Webster le dijo que lo hiciera. Para cuando él regresó, estaban enterrándola. ¿Es lo que querías? Beckley le dijo a los investigadores que los hombres se encontraron con Demetrius en el motel, se ducharon y se fueron. Le dieron su ropa sucia a Webster, quien la quemó en el parque junto con la ropa manchada de sangre de Lisa. Webster se quedó en Pine Bluff con Orlando Hall, mientras que los otros 2 regresaron a El Dorado. El agente volvió a entrevistar a Webster esperando que la confesión de Beckley le diera cierta ventaja. El agente le indicó que Beckley lo había ubicado en la escena del crimen y mencionó el parque donde el cuerpo había sido enterrado. Entonces, eso fue como una explosión. Afirmó que no sabía nada de nada. Lo último que le dije fue, todos los demás me han dicho lo que ha sucedido. ¿Por qué no tú? Y dijo, ellos son familia, ¿cierto? Y dije, sí, la familia se volvió contra ti. Y dijo, abre ese libro, déjame decirte lo que sucedió. Me hice cargo. ¿Sabes? El sicario ahora confesó que estaba, de hecho, en la escena del asesinato. Admitió que había cavado la tumba y se ofreció a mostrársela a la gente. Vamos entonces. Así que a mitad de la noche, condujimos hasta Pine Bluff y dije que necesitaba todas las linternas, oficiales y agentes disponibles, que la encontraríamos esta noche. Webster les mostró a los investigadores el área del parque donde estaba enterrado el cuerpo. Aún en dirección sur en Amos. Buscaron evidencia para corroborar las historias de los sospechosos. Continuamos en la búsqueda. Por la mañana encontraron la tumba. Comenzaron a procesar el área para exhumar el cuerpo. El sitio era como lo había descrito el sicario, justo debajo de un árbol dañado cercano a la tumba.
Así que removimos una sección de ese árbol, ya que evidenciaba que la pala con la que golpearon había fallado uno de los intentos y terminó golpeando el árbol. Así que usamos ese árbol como parte de la evidencia. Desenterrar el cuerpo fue un proceso muy lento y desgarrador. Además de cavar, los investigadores escudriñaron las hojas y la tierra, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a conectar a los sospechosos con el crimen. Joel Stephenson de la policía de Arlington, Texas, recuerda el momento en que su arduo trabajo en definitiva dio sus frutos. Hicimos contacto con el cuerpo de Lisa a cerca de 60 centímetros bajo la superficie exterior del terreno. Y luego comenzamos a verla y, de hecho, excavando alrededor del cuerpo desde ese punto de vista hasta un nivel de 1,20 metros. Esto se prolongó por cerca de 5 horas y media. Fue lo que nos tomó extraerla por completo de la tumba. Cuando ubicaron el cuerpo de la joven muerta, fue un momento emotivo para los investigadores, quienes habían querido con desesperación salvar a Lisa Renee. Durante el tiempo en el que exhumábamos su cuerpo, uno de los agentes del equipo de respuesta de evidencia, sin querer, raspó una de sus rodillas. El agente colapsó. Y también yo. Porque ahora sabíamos que estaba muerta. Esa semana que estuvimos tratando de localizarla había resultado en su recuperación, pero no en su recuperación real, pues ya no estaba viva. El forense trasladó el cuerpo de Lisa al Laboratorio Estatal de Arkansas en Little Rock, donde llevaron a cabo su autopsia. Tenía marcas de ligaduras en los brazos, heridas defensivas en las manos, hematomas en gran parte de su cuerpo y profundas laceraciones en la parte posterior de la cabeza. Pero se determinó que la causa de su muerte fue asfixia, junto con un traumatismo contundente en la cabeza. El forense sospechó que los atacantes de Lisa la dejaron inconsciente con la pala y la enterraron con vida. Cuando descubres que estuviste tan cerca de salvar de alguna forma a esta víctima de secuestro, de terminar muerta, como resulta doloroso porque desearías poder retroceder en el tiempo y hacer algo diferente a lo que hiciste. Pero bajo las condiciones que teníamos y la información con la que contamos para trabajar, sentimos que lo hicimos lo mejor que pudimos. Por desgracia, no fue suficiente para salvar a Lisa. Los 4 secuestradores de Lisa fueron juzgados poco después de que su cuerpo fue encontrado. Demetrius Hall se convirtió en testigo del Estado y aceptó un acuerdo de 25 años. Stephen Beckley hizo lo mismo y obtuvo 30 años. Orlando Hall fue sentenciado a pena de muerte por secuestro interestatal que resultó en muerte. Unos meses más tarde, Bruce Webster recibió la misma sentencia. Ambos fueron enviados al corredor de la muerte en la penitenciaría de los Estados Unidos en Terre Haute, Indiana. Los juicios fueron un consuelo muy pequeño para la hermana de Lisa, Pearl, quien apenas podía asimilar el hecho de que la brillante adolescente nunca realizaría su sueño de convertirse en cirujana. Pensé que me sentiría mejor, pero en realidad no, porque esto no va a traer a Lisa de vuelta. Lo único que hubiese sido mejor es si Lisa estuviera aquí hoy, pero ella no regresará. Para el detective de la policía de Arlington, John Stanton, el asesinato de Lisa Renee tuvo implicaciones inquietantes. Solo se demostró el hecho de que a las personas pueden ocurrirle cosas que no tienen ninguna relación con actividades delictivas. Nadie está exento de la posibilidad de que, sin ninguna razón real, se les coloque en una posición en la que su vida esté en peligro. Y Lisa Renee es un claro ejemplo de alguien que, durante los años que llevo haciendo esto, de hecho es quizá la víctima más inocente de los casos en los que he trabajado. Y esto es algo que todos deberíamos recordar, que incluso si eres una víctima inocente, sigue siendo una víctima.
Para el agente especial Garrett Floyd y los investigadores, el caso fue personal. Tengo una hija que tenía una edad cercana a la de Lisa René. Y creer que alguien podría tomar a un hijo, a una joven, y hacerle las cosas que le hicieron y luego matarla, sin ningún respeto por la vida, lleva esa imagen de padre en mí a un nivel diferente. Porque amamos a nuestros hijos y sabemos que tenemos que cuidarlos y mantenerlos alejados de cualquier peligro. Y un sábado por la noche, si mi hija está haciendo la tarea y yo voy a la tienda, podrían entrar a mi casa, tomar a mi hija y hacer lo mismo.